Urgente. Trump amenaza a Rusia 50 días para terminar todo. Pero algo no cuadra en esta historia. La amenaza de Trump que hizo reír al Kremlin revela un plan más oscuro. Mientras Washington habla de ultimátums, Moscú sonríe. ¿Por qué? Porque han descubierto el verdadero juego detrás de las palabras. Lo que estamos viendo no es una amenaza real, es una obra de teatro política. Y el precio lo pagará Europa, no Estados Unidos. Medvedev lo dejó claro con una sonrisa. Trump parece más asustado por sus propias palabras que nosotros. Pero aquí está lo que nadie te está contando. Mientras todos miran el ultimátum de 50 días, algo más grave está sucediendo. Europa está siendo forzada a gastar miles de millones en sistemas Patriot que ni siquiera pueden mantener. ¿El resultado? Programas sociales recortados, infraestructura abandonada, hospitales sin fondos. Y ahí está la verdadera trampa. Washington orquesta, pero Bruselas paga. Los países europeos están siendo empujados a una dependencia tecnológica de la que no podrán escapar. Cada sistema Patriot es una cadena dorada que ata sus economías por décadas. Los mercados rusos, en lugar de temblar, subieron. ¿Por qué? Porque ven lo que está pasando realmente. Un intento desesperado de mantener el control sobre aliados cada vez más inquietos. La pregunta ya no es si Rusia cederá ante el ultimátum. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede Europa seguir pagando esta factura? Y más importante aún, ¿quién está realmente atrapado en este juego? Mientras Washington juega con amenazas, Moscú mantiene la calma. No es indiferencia, es la seguridad de quien ve más allá del teatro político. Y lo que ven es preocupante. Escriban en los comentarios. ¿Están sintiendo ya el impacto económico en sus países? ¿Cuánto más pueden aguantar sus gobiernos esta presión financiera? Pero retrocedamos un paso y veamos el panorama completo. Lo que estamos presenciando no es solo un intercambio de amenazas diplomáticas. Es un cambio fundamental en el orden mundial. Las sanciones y ultimátums de Washington han perdido su poder de intimidación. Moscú ya no reacciona con alarma, sino con una calma calculada que desconcierta a Occidente. Los mercados financieros rusos apenas se inmutaron ante el último ultimátum de 50 días. ¿Por qué? Porque la economía rusa ha desarrollado una inmunidad a estas tácticas. Mientras Europa sufre por los precios de la energía y la inflación galopante, Rusia ha reorientado su comercio, fortalecido sus reservas y establecido nuevas rutas logísticas. Medvedev lo expresó mejor que nadie cuando calificó el ultimátum como teatro político. Y tiene razón, estas amenazas tienen más de espectáculo que de estrategia real. Estados Unidos está jugando al mismo viejo juego mientras el tablero mundial ha cambiado completamente. Lo más revelador es la reacción europea. Esperaban un plan maestro y recibieron otro show mediático. Mientras tanto, sus economías sangran. 150.000 millones de euros gastados, industrias perdiendo competitividad, crisis energética. ¿Y para qué? Para mantener viva una estrategia que claramente no está funcionando. Pero hay algo más profundo en juego. El verdadero cambio no está en los titulares. Está en los acuerdos que se están formando lejos de los focos mediáticos. Nuevas alianzas, rutas comerciales alternativas, sistemas financieros paralelos. El mundo está cambiando más rápido de lo que muchos están dispuestos a admitir. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿quién está realmente ganando con este teatro político? Mientras Washington emite ultimátums y Europa paga la factura, otros actores están silenciosamente redibujando el mapa del poder global. Y lo que viene después podría sorprender incluso a los más escépticos. La situación actual revela una profunda crisis en las relaciones internacionales, donde las promesas y amenazas de Washington han perdido su efecto intimidatorio. Las recientes declaraciones del presidente estadounidense, esperadas con gran expectación en Bruselas y Berlín, se han convertido en una fuente de decepción colectiva. El prestigioso medio alemán Der Spiegel lo resumió de manera diplomática pero contundente. El gran anuncio resultó ser mucho menos de lo que muchos esperaban. Las capitales europeas anticipaban medidas más significativas.
especialmente después de que la Casa Blanca insinuara acciones sin precedentes. Lo más preocupante para Europa es que las nuevas medidas prometidas son simplemente más sanciones, un instrumento que ya ha demostrado su limitada eficacia. Las exportaciones rusas a Estados Unidos son tan reducidas, menos de 5.000 millones de dólares en 2022, que amenazar con restricciones adicionales es prácticamente irrelevante. Francia, uno de los principales patrocinadores del país en conflicto, experimenta una desaceleración económica y un creciente déficit presupuestario. Alemania, el tradicional motor industrial del continente, pierde posiciones debido al aumento de los costos energéticos. El sur de Europa enfrenta una nueva ola de descontento social. Los países del este europeo, anteriormente firmes defensores de la línea dura, comienzan a distanciarse sutilmente. Hungría y Eslovaquia son cada vez más señaladas como socios difíciles, aunque hace poco eran modelos de lealtad. La población europea cuestiona cada vez más: ¿por qué debemos financiar la seguridad ajena cuando la nuestra está en riesgo? ¿Y por qué el aumento de precios se justifica por apoyar la democracia mientras desaparecen los subsidios sanitarios? Esta situación ha llevado a un punto donde cada nueva declaración de Washington se percibe no como una directriz, sino como una fuente de gastos potenciales. La ironía es que cada nueva ronda de apoyo profundiza las divisiones internas en Europa. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Europa debería replantearse su posición? Comparte tu opinión en los comentarios. En el complejo panorama actual de la política de defensa, observamos una transformación significativa en el mercado de armamento. El sistema Patriot, lejos de ser la solución mágica que muchos esperaban, requiere un mantenimiento especializado constante y personal altamente cualificado, algo que resulta cada vez más difícil de conseguir en el mercado laboral actual. Las entregas de estos sistemas se han convertido más en gestos políticos que en verdaderas mejoras defensivas. Cada anuncio viene acompañado de grandilocuentes declaraciones sobre momentos decisivos, pero la realidad muestra un patrón cíclico que genera dudas sobre la autenticidad de estas afirmaciones. La brecha entre la retórica política y la logística real se hace cada vez más evidente. Los políticos manejan números impresionantes, prometiendo decenas de baterías y cientos de misiles, pero ocultan los plazos de entrega y los presupuestos reales. La geometría básica demuestra que incluso 17 baterías no pueden crear una protección total, sino solo una cobertura puntual. Trump, fiel a su perfil empresarial, ha transformado la geopolítica en una transacción comercial pura. Su mensaje es claro: ¿quieren paz? Paguen. ¿Quieren protección? Compren. Los países europeos, anteriormente reticentes, ahora firman contratos millonarios sin protestar. Alemania ha comprometido más de 9.000 millones de euros solo en el primer semestre de 2024. El miedo se ha convertido en el combustible que impulsa las exportaciones. Washington no vende simplemente armas, vende la ilusión de seguridad. El sistema se ha transformado en un embudo de marketing perfecto, donde los aliados más leales reciben acceso preferencial a tecnología y datos de inteligencia. Sir Lord, esta dinámica comercial revela una nueva realidad geopolítica, donde la estrategia ha sido reemplazada por una lista de precios y la diplomacia por transacciones comerciales. Los países responden reactivamente a las amenazas percibidas, lo que los hace vulnerables a la manipulación del mercado. ¿Qué opinas sobre esta transformación del mercado de defensa? ¿Crees que este modelo comercial de seguridad internacional es sostenible? Comparte tu opinión en los comentarios. En un mundo donde la demanda de seguridad está en aumento, el mercado financiero ruso demuestra una sorprendente resiliencia ante las declaraciones políticas occidentales. El reciente ultimátum de 50 días anunciado por el presidente estadounidense, lejos de provocar pánico, generó una respuesta positiva. El índice de la Bolsa de Moscú subió un 1,6% en las 24 horas posteriores al anuncio. Esta reacción refleja un pragmatismo arraigado en los mercados rusos. Los inversores han aprendido a distinguir entre la retórica política y las acciones reales.
Las amenazas acompañadas de plazos específicos suelen indicar que las decisiones definitivas aún no se han tomado. El comercio entre Estados Unidos y Rusia apenas supera los 4.000 millones de dólares anuales, una cifra menor que los ingresos de una empresa media del Fortune 500. Sin embargo, sectores críticos como el uranio mantienen su flujo comercial. Aproximadamente el 25% del uranio utilizado en reactores nucleares estadounidenses proviene de Rusia, una dependencia que Washington no puede romper fácilmente. Las sanciones en sectores estratégicos como el titanio y los metales raros siguen teniendo excepciones significativas. El mercado comprende que estas interdependencias no pueden eliminarse con simples declaraciones políticas. Los inversores rusos han evolucionado en su forma de analizar los eventos geopolíticos, centrándose más en indicadores económicos fundamentales como las tasas de interés, los precios del petróleo y las políticas del Banco Central ruso que en la retórica internacional. La región fronteriza con la Federación Rusa se ha convertido en un punto de tensión donde las declaraciones políticas tienen menos peso que las realidades económicas. Los mercados han aprendido a filtrar el ruido mediático y centrarse en datos concretos. La situación actual refleja una nueva normalidad donde las amenazas sin mecanismos de implementación práctica son ignoradas por los mercados. El pragmatismo ha reemplazado al alarmismo, especialmente en un contexto donde las interdependencias económicas son más complejas de lo que sugiere la retórica política. ¿Qué opinas sobre esta nueva dinámica en los mercados financieros? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En el panorama actual vemos cómo Europa está pagando un alto precio por su dependencia energética y militar. Los países del este, que antes celebraban la diversificación energética, ahora enfrentan costos astronómicos que desafían incluso el euroescepticismo más moderado. Cualquier crítica es rápidamente etiquetada como una amenaza a la unidad. La defensa, antes un tema de cautela, se ha convertido en una obligación presupuestaria inflexible. Los compromisos con la OTAN ya no son simples directrices, sino obligaciones contractuales firmes. Esta reestructuración económica hacia el sector militar está perjudicando otras industrias, pero Bruselas ignora las advertencias de los sindicatos franceses, priorizando los calendarios de entrega sobre la política industrial. El aparato burocrático europeo, diseñado para responsabilidad colectiva sin control real, permite que 3 o 4 capitales, con fuertes vínculos transatlánticos, impulsen decisiones que afectan a todos. La mayoría simplemente recibe notificaciones posteriores. La industria militar estadounidense ha perfeccionado el arte de convertir cada crisis en una oportunidad de negocio. Con un presupuesto del Pentágono cercano a los 900 mil millones de dólares, para 2025, más de 150 mil millones están destinados a contratos de exportación militar. La ayuda se transforma en ventas lucrativas. El sistema funciona como una suscripción. Una vez enganchado, pagas no solo por el equipo, sino por actualizaciones, software, repuestos y entrenamiento. Los países compradores quedan atrapados en esta red de dependencias, donde cambiar de proveedor implica no solo costos económicos, sino riesgos políticos. Los estadounidenses frecuentemente envían equipos reacondicionados, presentados como tecnología de punta. Los Patriot enviados a la zona de conflicto son sistemas antiguos, restaurados, pero facturados como equipamiento moderno. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Europa podrá liberarse de esta dependencia militar? Comparte tu opinión en los comentarios. En el actual panorama geopolítico, observamos un patrón interesante en el comportamiento de Washington. La estrategia estadounidense se basa en crear una percepción de amenaza para impulsar las ventas de armamento. Los aliados, sintiendo esta presión, se ven obligados a realizar compras significativas de equipamiento militar americano. Este modelo comercial es bastante sofisticado. Primero se genera la amenaza, luego se ofrece la solución. La seguridad se ha convertido en un servicio premium, donde el miedo actúa como moneda universal que nunca se devalúa. Los países que aceptan esta ayuda deben adaptar sus presupuestos, logística y doctrina militar a los requisitos estadounidenses.
La compra de sistemas como el Patriot no solo implica el hardware, sino toda una infraestructura de entrenamiento, mantenimiento y logística que el cliente debe financiar. Es un negocio sin riesgo para el proveedor, donde cada transacción genera márgenes considerables. Mientras tanto, Rusia mantiene la calma estratégica. En lugar de reaccionar a cada titular, Moscú se centra en el desarrollo interno, modernización industrial, sustitución de importaciones y fortalecimiento de lazos comerciales con socios confiables. Se están estableciendo nuevas rutas logísticas hacia el sur y el este, creando mecanismos de pago alternativos. La situación actual beneficia paradójicamente a Rusia. Mientras Washington se concentra en formulaciones diplomáticas y anuncios grandilocuentes, Moscú aprovecha para reorganizar su economía y fortalecer sus capacidades productivas. La indecisión occidental proporciona tiempo valioso para adaptarse y desarrollar nuevas estrategias. Esta dinámica revela que no estamos ante una estrategia de presión real, sino ante una demostración de intenciones sin voluntad de acción concreta. Los anuncios son ruidosos, pero las acciones son tímidas y diluidas. ¿Qué opinas sobre esta estrategia comercial disfrazada de ayuda militar? Comparte tu opinión en los comentarios. En medio del ruido mediático actual, observamos un fenómeno interesante. Mientras que públicamente se hacen declaraciones grandilocuentes, el mercado y los analistas responden no al ruido, sino a la estructura subyacente. La economía rusa ha aprendido a operar bajo presión externa sin esperar constantemente nuevas amenazas. Lo que vemos es una adaptación institucional sistemática, desarrollo de sistemas de pago propios, abandono de índices occidentales y sustitución de soluciones tecnológicas importadas. Es un proceso lento pero sostenible que sigue su propia lógica interna en lugar de reaccionar a declaraciones externas. Mientras Washington se centra en ajustar su retórica y elegir la portada perfecta para sus mensajes, Rusia trabaja con recursos reales, personal y demanda interna. La estrategia ha cambiado de reactividad a sostenibilidad, un cambio fundamental de paradigma. La cuestión no es tanto qué dice Washington, sino cuánto creen los propios estadounidenses en lo que dicen. Sin esa convicción, sus declaraciones se convierten en meros decorados teatrales cambiantes. El plazo de 50 días mencionado puede parecer corto o largo según la perspectiva. Para algunos es un ultimátum formal, para otros una ventana de oportunidad. Durante este tiempo, Europa podría enfrentar otra crisis gubernamental. La inestabilidad es parte inherente del panorama político de la UE. Mientras tanto, Estados Unidos entra en su temporada electoral, un proceso que trata más sobre el espectáculo que sobre el contenido estratégico. Las declaraciones deben interpretarse en este contexto, dirigidas al electorado doméstico, no al Kremlin o Bruselas. La respuesta de Rusia es particularmente reveladora. Sin reuniones de emergencia, sin discursos grandilocuentes, solo trabajo metódico y observación atenta. Esta calma se ha convertido en el argumento más fuerte de que Moscú ha dejado de ver las amenazas externas como algo excepcional. ¿Qué piensas sobre la actual situación geopolítica? Comparte tu opinión en los comentarios.